Más de 500 personas murieron en Turquía y Siria a causa de un fuerte terremoto de magnitud 7,4, seguido por varias réplicas. La cifra de heridos se calcula en miles de personas. Las repercusiones del sismo se sintieron además en Líbano y en Irak. El fuerte temblor sucedió a las 4:17 de la madrugada. El epicentro se registró en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Al menos 10 ciudades turcas sufrieron graves daños y destrucciones. Se estima que unos 1.700 edificios se derrumbaron. Muchas viviendas siguen desplomándose incluso después del sismo. Los equipos de auxilio trabajan contrarreloj para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades del país declararon alerta máxima por el terremoto, que podría convertirse en uno de los más destructivos de los últimos tiempos. El presidente turco prometió hacer todo lo posible para preservar las vidas. Transmito mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos afectados por el terremoto. Todas las unidades pertinentes están en alerta bajo la coordinación de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias del Ministerio del Interior. Nuestros equipos de búsqueda y rescate han sido enviados inmediatamente a las regiones afectadas por el terremoto. Nuestros ministerios del Interior y de Sanidad, las gobernaciones y todas las demás instituciones han empezado a trabajar rápidamente. También estamos coordinando las obras iniciadas tras el terremoto. Esperamos superar juntos esta catástrofe en el menor tiempo y con los menores daños y seguimos trabajando. Nuestra colaboradora Arina Markova se encuentra en una región poco afectada por el sismo. Nos cuenta cómo se sintió el movimiento telúrico a 400 kilómetros de su epicentro. Estamos en la ciudad turca de Alanya, que está a unos 400 kilómetros del epicentro de este terremoto. Pero sí sentimos este terremoto. Nos despertamos en la madrugada a las 4:20 porque la cama estaba temblando bastante y yo recuerdo el tiempo exacto porque cogí mi teléfono para verlo. Entonces la cama estaba temblando por unos, no sé, como 1 minuto, 2 minutos. Yo escuché a mis vecinos, a algunos de mis vecinos salir a la calle, pero todo eso terminó en un plazo bastante corto, por eso decidimos no salir a la calle. Y decidí a ver la magnitud de ese terremoto y en Google yo vi que se trataba de un terremoto de 4.7 grados. Yo pensé, vale, no se trata de un terremoto bastante grande, por eso nos acostamos. Y ya en la mañana, como a las 8 o 9 de la mañana, yo vi la magnitud real de este devastador terremoto de más de 7 grados, que dejó tantas víctimas mortales, que dejó tantos lesionados. Yo siento ese dolor por todas esas víctimas. Siria es otro país afectado gravemente. El temblor se sintió con más fuerza en las provincias del norte que limitan con Turquía. Se reporta que el centro histórico de Alepo sufrió graves daños. Tenemos en directo al periodista Bashar Barasi desde Damasco. Hola Bashar, cuéntanos cómo se vive esta tragedia allá en Siria. Hola, buenos días, buenas tardes. Realmente un fuerte terremoto sacudió por primera vez de hace mucho tiempo amplias zonas tanto de Siria como Turquía y Líbano, así como Irak, y causó grandes daños materiales como la caída de centenares de víctimas mortales. El terremoto, como habéis mencionado, de 7,4 de magnitud, tuvo como epicentro la ciudad turca de Gaziantep, situada a menos de 90 kilómetros de la frontera norte con Siria, por lo que las ciudades norteñas de Siria como Alepo, principalmente Latakia, Tartus y Idlib, fueron las más afectadas por este sismo. Realmente la ciudad de Alepo es la más afectada porque podemos ver la caída de más de 40 edificios. La ciudad fue afectada durante muchos años por la guerra y eso causó una debilidad en la infraestructura y sobre todo que habían túneles subterráneos en esta zona y eso ha conllevado al aumento de la cifra de edificios que cayeron, más de 40 como he mencionado, además de decenas de edificios que sufrieron daños
parciales y pueden caer en cualquier minuto. Lo mismo se aplica para las ciudades de Latakia, de Tartus, pero en menos grado. Los ciudadanos pasaron el resto de la noche en las calles, incluso aquí en la capital Damasco. Nosotros nos dimos cuenta de este terremoto que duró casi 1 minuto y 30 segundos. Eso fue de verdad un pánico porque la gente salieron a las calles para esperar y por temor de otras réplicas. El presidente Bashar al-Assad sostuvo en la madrugada de hoy también una reunión con el gabinete para estar al tanto de los detalles de esta catástrofe y evaluar los daños, así como adoptó un plan nacional de contingencia en la que dedicó los esfuerzos de casi todos los ministerios para las ciudades afectadas a fin de ayudar a los civiles a rescatar a los que se encuentran bajo los escombros. El Ministerio de Salud actualiza con el paso de cada hora la cifra de las víctimas y lamentablemente podemos hablar de centenares. Esa cifra podría llegar a miles a finales de este día o en los próximos días, porque si hablamos y como estamos viendo en la ciudad de Alepo, hay muchos daños y todavía hay decenas y si no centenares de civiles bajo escombros. Los equipos de defensa nacional y de rescate están trabajando con todos los esfuerzos. El Ministerio de Defensa también dirigió y movilizó a sus formaciones para ayudar en esta zona. No cabe duda también que en el Líbano también los ciudadanos libaneses salieron a las calles por temor de este terremoto. La casa siguió temblando durante mucho tiempo. Estamos acostumbrados a que termine rápido, pero esto duró demasiado, aproximadamente 1 minuto, y después de 15 minutos hubo otro temblor. Escuchamos la alerta en las mezquitas y vimos a todo el mundo dirigiéndose a las calles y áreas abiertas. Todavía estoy perdido y no entiendo lo que pasó. De repente sentimos que la casa temblaba con fuerza de una manera que no se podía entender lo que estaba sucediendo. Los niños se asustaron e empezaron a gritar. No hemos visto nada como esto en más de 30 años. Y nuestra generación no ha sentido algo así antes. Esta es nuestra primera vez. Estamos acostumbrados a terremotos que duran 1 o 2 segundos. Esta es la primera vez que dura 40 segundos y parece muy peligroso. Estábamos durmiendo y nos despertamos con toda la casa temblando. Decidimos ir a un espacio abierto sin edificios alrededor que pudieran caer sobre nosotros hasta que estuviese claro y supiéramos qué había que hacer. Pensamos que había terminado el terremoto, así que nos quedamos en casa. Entonces empezamos a sentir otro y salimos. El terremoto es el más fuerte desde 1995 que azotó esta zona, porque no es de costumbre ver tantos terremotos en la zona de, como le llaman, el Levante, entre Siria, Turquía, Líbano y Palestina, y Jordania incluso. Fuentes afirman también que en Egipto se sintieron este terremoto. En cuanto a las reacciones, hasta el momento se emitieron varias reacciones de condena, de consuelo y también de solidaridad con Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Bashar al-Assad en la mañana de hoy y le transmitió las condolencias de Rusia por este sismo. La Cancillería de Venezuela emitió también un comunicado de solidaridad y también de condolencia con las víctimas de el terremoto de Siria y reiteró la solidaridad y la disposición de ayudar. Muchas gracias, Bashar, por mantenernos actualizados con el tema. El especialista en sismología y astronomía Sergio Lainez destaca que el terremoto causó graves consecuencias porque ocurrió cerca de la superficie. Para ponernos en contexto con lo que acaba de suceder, básicamente la acumulación de energías por placas y placas que están presentes en esta zona seguirá sucediendo a lo largo de los años. Esto es simplemente geodesia del planeta, quiere decir el movimiento del propio planeta. Conforme vaya moviéndose este planeta, las placas evidentemente van a ejercer presión entre ellas. Tenemos 3 puntos específicos en los cuales las placas se pueden mover. La primera es convergente. Poniendo otra vez el ejemplo, es el cinturón de fuego que tenemos en el Pacífico. La segunda, divergente, por poner un tema muy en concreto, es la zona que tenemos en el Atlántico Medio, en el cual las placas se separan. En lo convergente se unen, en lo divergente se separan, y en lo transformante, que es la tercera, se está moviendo una en relación al otro dextral o sideralmente. En pocas palabras, por poner un ejemplo allí, estamos hablando de Haití, lo que sucedió en el 2010, con un evento sísmico 7A+. En Turquía específicamente, esto es lo que sucedió: se acumuló la energía de manera elástica y de un momento a otro se comenzó a liberar esta misma energía. Tristemente, lo vuelvo a decir y hago énfasis en esta parte muy importante, que este evento dejó bastantes estragos
porque se dio de manera superficial. De haberse dado de una manera muy, por poner el ejemplo somero, un poco más profundo, quizás las víctimas hubieran sido un poco menos, quizás los daños no hubieran sido tan impactantes en esta zona de Turquía, o quizás los estragos y el porcentaje incluso económico que podemos tener como pérdidas sería un poco menor a lo que tenemos ahora. Si nos vamos por la parte económica, el USGS nos dio una alerta naranja en la cual tenemos cerca de un 35% de pérdidas, enfocado esto a los $1.000 millones, que es más o menos lo que se podría estar esperando de pérdidas para esta zona de Turquía. Los sismólogos señalan que este terremoto podría ser uno de los más destructivos en la historia de Turquía y advierten de que el número de víctimas podría ascender a miles. Se esperan daños económicos millonarios. El desastre natural acabó con obras de patrimonio de la humanidad. Tenemos a Boris Kuznetsov para que nos cuente más información. Hola, Boris. Hola, Carla. Sí, por desgracia fue un terremoto muy fuerte y si hablamos también sobre qué zonas resultaron ser más afectadas, podemos destacar que en general, si hablamos sobre Turquía, fue la parte meridional, la parte también oriental, mientras que si hablamos sobre Siria, fue la parte de norte, las ciudades como Alepo, Idlib, Hama y Latakia. Por desgracia, decenas de edificios destruidos y también ya hay cálculos previos del daño causado, pues se estima que hay aproximadamente 15.000 millones de dólares de daño, pero lo más importante son las víctimas mortales. Claramente muchas personas, como dicen los expertos, ya se encuentran bajo los escombros. Los socorristas hacen todo lo posible para sacar a las personas, pero ya vemos también esas cifras escalofriantes porque hablamos sobre las víctimas mortales que se evalúan en cientos de personas, mientras que hay miles de personas afectadas en general. Y también, como has mencionado, hay también pérdidas si hablamos sobre patrimonio mundial. Podemos destacar tales instalaciones como Ciudadela de Alepo en Siria y también Castillo de Gaziantep en Turquía. Y en general podemos destacar que sí, fue un terremoto especial, fue un terremoto muy fuerte. Incluso en Italia decidieron alertar sobre posible también sismo o también sobre posibles olas, alerta de tsunami, aunque más tarde fue levantada esta alerta de tsunami, pero imagínate la fuerza de esos terremotos que incluso también en Italia, que también forman parte del Mediterráneo, decidieron alertar a la población. También vamos a recordar que en general estos territorios, si hablamos sobre Turquía, fueron azotados por los terremotos en pasado y hacemos un repaso de lo que sucedió antes. Si hablamos sobre la historia, por desgracia sí hubo muchas víctimas en casos anteriores de los terremotos.